y vamos a presentar. Bueno, muy bien. Entonces vamos a comenzar, chicos. Bueno, ahora vamos hoy a arrancar justamente con la segunda parte de la materia. Nosotros toda esta primera parte trabajamos básicamente con lo que tiene que ver con diferenciabilidad de funciones de varias variables. Aprendimos, bueno, todo lo que se refiere a la diferenciabilidad, a definir o a poder encontrar o decidir sobre la diferenciabilidad de funciones y, bueno, todo lo que llevaba aparejado esa propiedad, ¿no? O sea, básicamente vimos que las funciones diferenciables eran funciones o son funciones que pueden aproximarse, ¿no? O sea, que tienen asociada una función lineal, que las aproxima en muy buena forma en un entorno, en cada uno de los entornos del punto en donde la función sea diferenciable. Vimos también que podíamos aproximar esas funciones con funciones o polinomios de mayor orden, el polinomio de Taylor. Así que bueno, trabajamos con todas esas propiedades, con todo ese tema que, ya les digo, queda englobada dentro de lo que se llama la diferenciabilidad. Y ahora en esta segunda parte, en nuestra recta final de la materia, vamos a trabajar o vamos a aprender todo lo que tiene que ver con la integrabilidad. Vamos a trabajar con integrales. Que bueno, a diferencia de lo que ustedes vieron hasta ahora, que vieron la integral de una función de una variable en un intervalo, vamos a aprender distintos tipos de integrales, y es más, también vamos a integrar no solamente funciones escalares, sino que vamos a aprender a integrar también funciones vectoriales. Y obviamente un montón de aplicaciones de todo esto. O sea, esto va a tener, bueno, como todo lo que hasta ahora fuimos viendo en análisis, van a tener mucha aplicación en distintas disciplinas que ustedes van a ir viendo más adelante. Bueno, entonces el primer tipo de integrales que vamos a ver se refiere a las integrales de línea. Integrales, nosotros vamos a integrar a lo largo de curvas. Por eso que también una de las cosas que vimos fue justamente eso, a las distintas características y cómo se presentan o cómo se expresar una curva. Entonces, bueno, vamos a recordar un poquito, porque este es el primer tema. Después ya les cuento un poquito, ¿no? Después nosotros vamos a trabajar con integrales de superficie, o sea, vamos a integrar a lo largo de superficies, superficies de R3, y también vamos a integrar, vamos a ver integrales dobles y triples, que son integrales sobre regiones de R3 o de R2. Así que bueno, tenemos un gran camino por delante, pero entonces hoy vamos a comenzar con las integrales de línea, y para eso vamos a recordar algunas cositas, que bueno, ya igual las deben tener. A ver, me parece que se ve medio borroso. No sé si puedo hacer que se vea mejor. Ahí se ve mejor, ¿no?
¿Se veía un poquito borroso, chicos? Creo que ahora se ve bien, sí. Sí, ahora se ve un Sí, poco. sí. Ok. Bueno, entonces vamos a recordar cosas que, bueno, igual ustedes ya tienen fresquita porque acaban de dar el parcial, también el parcial. Nosotros sabemos que una curva tanto en R2 como en R3, la podemos definir como la imagen de una función vectorial, esta función vectorial G, definida en un intervalo, bueno, en general en Rn, ¿no? Si es R2, una curva en el plano, si es una curva, si es R3, será una curva en el espacio, y si nosotros tomamos un punto de esa curva, ¿no? Con bueno, esto T perteneciente a un intervalo y obviamente T sub 0 perteneciente ahí, ¿no? Sabemos que la imagen de esta función vectorial nos da la curva, y esta sería la representación vectorial, paramétrica vectorial de la curva. Y habíamos definido, por la duda lo repasamos, decimos que ese punto A, que corresponde a un T sub 0, es un punto regular de esa curva C, si pasa que G' en T0 es distinto del vector nulo. O sea, si el vector derivado en ese punto es distinto de 0, entonces resulta que ese punto se llama punto regular. Y en general decimos que la curva C es una curva regular si todos sus puntos son regulares. Una curva es una curva regular si todos sus puntos son regulares. Ahora, por otro lado, si esa función g de t es continua en el intervalo AB, ¿no? AB, bueno, vamos a decir que el intervalo I era igual al intervalo AB. Entonces, si es continua en A, no incluyo los extremos, ¿no? Y G' de T es distinto de 0 para todo T perteneciente a este intervalo, entonces T es una curva suave. Es una curva suave. Entonces, antes definimos curva regular cuando la G' es distinta de 0, pero si además esta función G es continua en todo ese intervalo, resulta que la curva se llama curva suave. Nosotros vamos a hablar bastante de curvas suaves. O también podemos decir que esa curva C es suave a trozos, cuando se puede subdividir en una cantidad finita de curvas suaves. Eso también, o sea, se puede definir de esa manera, o también lo podemos decir como que la curva es suave a trozos cuando existen n puntos finitos en donde
la curva no es suave, ¿no? O es suave, salvo en un número finito de puntos, ¿no? Por ejemplo, una curva suave a trozos podría ser esta, ¿está bien? Esta curva, fíjense que justamente en estos puntos no existe, acá no podríamos decir que fuera una curva suave porque no existe la derivada, porque, bueno, yo no lo recordé, pero digamos, la G' de una parametrización G de T, ¿qué significaba? ¿Qué elemento es este? ¿O qué nos da el G', del vector derivado en T sub 0 de la curva? El director del vector tangente en ese punto. Claro, es un vector tangente, ¿está bien? Entonces, quiere decir que digamos, si este G' en T sub 0 existe, quiere decir que hay un vector tangente, ¿está bien? Entonces, fíjense que acá, bueno, acá es como que nosotros podríamos definir dos derivadas, ¿sí? Por lo tanto, en este punto, o en este, no existe una recta tangente como si existiría en cualquiera de los otros puntos, ¿no? de esta curva. Entonces, es suave esta curva, pero se dice suave a trozos porque hay un número finito de puntos en donde la curva no lo es, o está compuesta por n tramos finitos de curvas suaves. O sea, nosotros acá supongamos que esta sería C1, C2, C3 y C4, diríamos que nuestra curva C es la unión de, en este caso, 4 tramos de curvas suaves, ¿sí? Bueno, en un intervalo que uno podría, supongamos, que uno hubiera definido en el intervalo AB. Bueno, entonces eso es por un lado, ya no habíamos definido curvas suaves. Y bueno, y por otro lado también habíamos visto, eso ya lo sabemos, que si nosotros tenemos una parametrización de una curva, o sea, una curva parametrizada por una función vectorial, no puedo volver a escribirlo, por una función vectorial, ¿sí? Esta parametrización imponía en la curva, ¿sí? Un sentido o una orientación, ¿no? Por ejemplo, si nosotros tenemos, no sé, la curva, la parametrización G de T igual a, no sé, coseno de T, seno de T, para T perteneciente al intervalo 0,2pi, ¿sí? Fíjense que esta es una curva suave, ¿sí? Porque la función g es continua, ¿sí? En todo punto del intervalo, y el vector derivado, que sería menos seno de t, coseno de t, obviamente es distinto del vector nulo para todo t perteneciente al intervalo 0,2pi. ¿No? ¿Por qué es distinto del vector nulo? Bueno, porque el seno y el coseno nunca se anulan simultáneamente. Cuando se anula uno, el otro no. Así que este siempre va a ser distinto del vector nulo. Y bueno, obviamente que sabemos, ¿no? Que la gráfica de esta curva es una circunferencia de radio 1. Entonces, obviamente para todo punto del intervalo 0,2pi, cada valor de t tiene una imagen por la función que nos da un punto de la curva, y ese conjunto de imágenes nos da esa curva roja. Pero además, esta parametrización, como yo les decía, no se impone un sentido de circulación
en esta curva. ¿Qué quiere decir? Fíjense, si nosotros tomamos el primer elemento del intervalo, t igual a 0, ese g de 0 es el punto, o sea, la imagen de 0 es el 1, 0, o sea, estamos acá, ¿sí? O sea, está g de 0 en la imagen acá. ¿Sí? Si yo calculo g en pi sobre 2, o sea, si yo me muevo acá hasta pi sobre 2, o sea, voy en el sentido de los arcos crecientes, la imagen de este punto está en el 0, 1, ¿está bien? O sea, está acá. O sea, la imagen de este punto está acá. Por eso que yo puedo decir que con esta parametrización, la curva se recorre en sentido antihorario. Ahora bien, también nosotros habíamos visto que, digamos, hay infinitas parametrizaciones para una misma curva. Y en particular, si bien la imagen, para las distintas parametrizaciones, el conjunto imagen es el mismo, o sea, nos daría la misma curva, a veces las distintas parametrizaciones nos imponen o un sentido de circulación opuesto o también una velocidad de circulación distinta. Yo no me acuerdo si habíamos hecho ejemplos, pero fíjense que si yo a esta, digamos, a esta curva, si yo tomara esta parametrización, alfa de t, de la forma coseno 2pi menos t, seno de 2pi menos t, también con t perteneciente al intervalo 0, 2pi, fíjense, esta parametrización les puse alfa porque, bueno, obviamente es distinta de esta función vectorial g. Ahora bien, ¿cuál sería la curva que representa esta función vectorial? La misma que tenés. Es la misma, ¿no? Es la misma porque fíjense que si yo, esto es x de t y esto es y de t, si yo hago x al cuadrado más y al cuadrado, esto es 1, o sea que esta también sería una parametrización de la curva, es la misma, ¿no? Ahora fíjense, sin embargo, pero por ejemplo vamos a hacerlo, o sea, también el intervalo es este, ¿sí? Fíjense, veamos ahora lo siguiente, ¿cuánto vale alfa de 0? Alfa de 0 también estoy en el 1, 0. O sea, la imagen de alfa de 0 también es la misma, o sea, arranca de acá. Sin embargo, cuando voy aumentando, o sea, voy en el sentido de los arcos crecientes, o sea, podría ser el tiempo, ¿no? Va pasando el tiempo. ¿Qué pasa, por ejemplo, en este caso, en alfa de pi sobre 2? Vas a estar en el cuadrante de abajo. Claro, el punto sería, fíjense, me quedaría coseno de 2pi menos pi sobre 2 es 3 medios, es 0, y el seno de 3 medios es menos 1, ¿está bien? O sea que, marcar con otro color, fíjense que en este caso estamos acá, pero ahora estamos acá, en este punto, ¿está bien? O sea que en el mismo intervalo de tiempo, si esto fuera el vector posición de dos partículas, ¿sí? La partícula 1 giraría sobre esta circunferencia y llegaría acá, hubiera llegado acá, y sin embargo, en el otro, con la otra parametrización, el sentido de circulación es el opuesto. Bueno, Profe, ¿te puedo hacer una pregunta? sí, Por ejemplo, ahí cuando tenés la función g arriba, para sí, ver el sentido podrías ver, por ejemplo, te parás en el 1, 0 y haces el vector derivado ahí y ves para dónde también, apunta. claro, también, yo Podría ser. también, exactamente, yo también podría haber, digamos, evaluado o evaluado el G' en 0, ¿no? O sea, G de 0 es el 1, 0. En ese punto, el vector G', fíjate cuánto vale.
esto sería, el seno de 0 es 0, y el coseno de 0 es 1, ¿está bien? O sea, G' en 0, que es un vector tangente a la curva, ¿sí? Entonces yo me paro en este punto, que es G de 0, el G' en 0, ahora lo voy a dejar en otro color, acá, en azul. Este sería G' en 0, que es el vector director, el vector tangente a la curva, y o sea, nos da digamos, nos da la dirección y sentido en el que está girando. En cambio, si yo hubiera calculado, fíjense acá, el alfa prima, bueno, no lo calculo, pero bueno, no lo voy a calcular, pero el alfa prima en el 0, este va a ser el menos 1, 0. Entonces, si yo hubiera calculado acá, este me da el vector así. Entonces sería alfa prima en 0, eso después si quieren lo chequean. Y en cambio, si yo hubiera calculado el G', este sería G' en pi sobre 2. Me hubiera dado ese vector. Por eso sé que el azul, no, bueno, el rojo con G circulo en el sentido antihorario, y con la parametrización alfa circulo en el sentido horario. Ahora, la huella que deja el móvil que digamos, se desplaza con la G de T, es la misma huella, deja el mismo surco en cualquiera de los dos casos. Bueno, en general, no me acuerdo si esto lo habíamos hablado o no, por las dudas se los repito. La verdad que no me acuerdo, pero en general, cuando uno quiere invertir el orden de, digamos, el sentido de circulación, una de las formas más fáciles es reemplazar a t por a más b menos t, siendo a y b los extremos del intervalo, ¿sí? Entonces fíjense por eso que en nuestro caso g de t, que era coseno de t, seno de t, para t perteneciente al intervalo 0, 2pi, entonces este sería a y este sería b. Entonces esa otra parametrización que también me queda en función de t, si yo reemplazo t por a más b, que sería 2pi menos t, seno de 2pi menos t, para el mismo intervalo siempre los arcos tienen que ser crecientes, siempre que voy en el sentido de los arcos crecientes, estas dos parametrizaciones parametrizan en sentido opuesto a esa misma curva, digamos. ¿Está bien? Bueno, esto porque ahora, dentro de un rato, nosotros vamos, hoy no, en realidad la clase que viene, vamos a ver que nos va a importar, o sea, va a ser importante la parametrización que utilicemos de la curva en cuestión, en la curva a través de la cual nosotros queremos hacer la integral de línea. Y muchas veces vamos a necesitar, digamos, invertir el orden en el que estamos circulando por la curva, y bueno, este va a ser un mecanismo bastante útil. Bueno, entonces vamos a empezar, hasta ahora fue un repaso, y ahora lo que vamos a hacer es vamos a empezar a ver algo que tiene que ver con las integrales de línea, pero lo primero que vamos a ver es lo que se llama longitud
de arco, o longitud de un camino, longitud de un camino, y también vamos a ver arco de curva, pero bueno, ahora vamos a ver. Longitud de un camino. El camino es la imagen de esa función vectorial. Entonces, vamos a decir lo siguiente. Sea C, una curva que va a estar parametrizada por una función vectorial en un intervalo I a B. Nosotros vamos a hacer el siguiente esquemita, ¿no? Supongamos que este es mi eje T, ese eje T tiene un punto inicial A, que lo vamos a llamar T sub 0, y bueno, y después tiene un extremo B, ¿no? O sea, ese es el intervalo AB, y nosotros sabemos que si nosotros vamos tomando puntos sobre este intervalo, ¿sí? La imagen de cada uno de esos puntos, qué sé yo, por ejemplo, supongamos que yo tengo este punto, ¿sí? Este va a ser mi punto A, o sea, yo sé que el punto A es G de T sub 0, o sea, es la imagen a través de G del extremo inferior de este intervalo, y supongamos que yo tengo acá un punto que lo voy a llamar B, y este diría, aquí lo vamos a llamar T sub n, ahora vamos a ver por qué, pero esto sería G, o sea, perdón, el punto B es G de, bueno, G de B chiquitita o G de T sub n, ahora vamos a ver por qué es T sub n. Bien, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente, lo que vamos a hacer es, o sea, lo que yo voy a querer, básicamente vamos a ver el objetivo de esto, ¿no? Yo tengo una curva, y tengo un tramo de curva, un tramo de curva entre los puntos A y B, y lo que yo voy a querer calcular acá es justamente la longitud, la longitud de ese camino, la longitud de ese arco de curva, ¿está bien? Entonces, lo que vamos a hacer es lo que se llama, vamos a proceder de la siguiente manera. Vamos a hacer una partición del intervalo A ver. La palabra partición, no sé si les suena, a ver, me lo van a ir diciendo ustedes. ¿Les suena la palabra, la han escuchado ya, la partición de un intervalo? En cosas relacionadas con computación, nada más. En cosas de computación. Bueno, cuando definieron o cuando se les definió integrales en análisis 1, ¿no? ¿No hablaron de partición? No, bueno, no importa. Bueno, ¿qué es una partición? Simplemente una partición de un intervalo, es tomar un conjunto, es un subconjunto de puntos de un intervalo. Entonces, por ejemplo, yo tengo la partición 1, voy a llamar partición 1, la partición siempre toma como primer elemento, o sea, como T sub 0, siempre es el extremo del intervalo. Y después lo que hago es tomar puntos intermedios, o sea, una partición es un conjunto de puntos de un intervalo. Entonces, dentro de este intervalo yo tomo, el primer punto es el T sub 0, que coincide con el extremo inferior, después, qué sé yo, tomo un punto T sub 1,
tomo un punto T sub 2, y así, eso yo tomo un T sub n menos 1, y finalmente el último punto del intervalo, ¿sí? Coincide con el extremo superior. Entonces una partición simplemente es esta, es tomar, ¿sí? Es un conjunto de puntos, ¿está bien? En este caso un conjunto de n puntos, ¿está bien? Si yo quiero hacer lo que se llama una partición más fina, lo que hago es tomar más puntos. O sea, yo tengo un T igual a, acá voy a tomar T sub 1, bla, 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 y acá voy a tener un T sub m, que va a ser igual a b, y yo sé que m es mayor que n. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque lo que hago es tomar algún otro punto más, o sea, tomo más elementos. ¿Está bien? Esta P sub 2 se dice que es una partición más fina que P sub 1. En realidad más fina significa que simplemente que tiene más elementos que la partición anterior. Bueno, nada, todo esto se los digo porque, bueno, si alguna vez llegan a leer la bibliografía y quieren entender un poquito más profundamente la definición, que ahora en un rato vamos a ver de integrales, de línea, estos términos o estos conceptos aparecen en esa definición. Nosotros simplemente lo vamos a tomar acá como hacerlo para una forma un poco más intuitiva también, pero en las definiciones formales aparece, y bueno, y finalmente el concepto es el mismo que yo les estoy diciendo ahora. Bueno, centrémonos en esta partición, en la primera partición, ¿no? En la partición P sub 1. Entonces, yo digo que esa partición tiene n, ¿sí? Elementos, y bueno, a cada uno de estos elementos le corresponde una imagen, ¿sí? Entonces, acá supongamos que tomemos un punto T sub i y otro punto intermedio T sub i más, le voy a llamar delta T sub i, porque uno está acá y otro está acá. Entonces, supongamos que este punto tiene esta imagen, y este otro punto tiene esta otra imagen. Entonces esto es, qué sé yo, G de T sub i, y esta es G de T sub i más delta T sub i. Bueno, entonces fíjense lo siguiente, ¿no? Si yo considero los puntos imágenes sobre esa curva, y lo que hago es trazar una poligonal, o sea, lo que voy a hacer es, trazo la poligonal, o sea, trazo los segmentos que unen cada uno de esos puntos, ¿sí? Fíjense que si yo tengo n puntos, acá voy a tener n-1, digamos, n-1 segmentos, ¿está bien? Y si supongamos que en este caso tuviéramos esto, ¿no? Tuviéramos T sub 0, T sub i, T sub i más 1 y b, tal cual como está ahí. O sea, tomaríamos en la partición 1 solamente esos 4 puntos que determinarían estos 3 segmentos que yo tengo ahí dibujaditos. Entonces, fíjense, si yo calculo la longitud de cada uno de estos segmentos y lo sumo, ¿qué es lo que va a pasar? Y bueno, voy a tener una longitud, me va a dar un número, que ¿cómo va a ser con respecto a la curva, a la longitud de la curva que estoy considerando? Un valor aproximado.
Va a ser un valor aproximado, exactamente. Va a ser un valor aproximado. Va a ser muy parecido. ¿Está bien? Y la idea de esto, la idea, y que es un poquito también la idea que se hace cuando uno hace justamente las integrales, es la siguiente. Si estos tres elementos, ¿sí?, forman, yo la voy a llamar Q sub 1, ¿no? Q sub 1 es la poligonal correspondiente a la partición 1, ¿no? Yo tengo esta poligonal. Resulta que la longitud de esta poligonal va a ser muy parecida a la longitud de ese arco de curva. ¿Qué pasa si yo considero la partición P sub 2? Bueno, si yo considero la partición P sub 2, resulta que voy a tener, qué sé yo, más puntos. Entonces tendría un punto ahí y tendría otro elemento ahí. Entonces, ¿qué pasaría? Bueno, pasaría que, no sé, tendría, no quiero hacer demasiado ruido con esto, pero digo, tomaría ahora 1, 2, 3, 4, o sea, 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos. ¿Está bien? Fíjense que si ahora yo aumenté la cantidad de puntos, obviamente voy a tener más tramitos, ¿está bien? Voy a tener más segmentitos, en este caso y en este caso, ¿está bien? O sea, voy a tener otra poligonal que va a tener más elementos, que la voy a llamar P sub 2, Q sub 2, perdón, y voy a tener una poligonal Q sub 2. ¿Qué va a pasar cuando yo sume, ¿sí? Cuando yo sume todos estos segmentitos? El resultado que me va a dar, ¿cómo va a ser? Cada vez más Una preciso. aproximación a la Claro, curva. va a ser más próximo, o sea, va a ser un valor más próximo, ¿sí?, a el valor ¿está bien? Al valor de la curva C. O sea, va a ser un valor que va a ser mayor del anterior, la longitud que voy a obtener va a ser un poquito más grande, y se va a ir acercando cada vez más. Bueno, la idea justamente de obtener esa longitud es hacer ¿qué cosa? Y es hacer cada vez más fina esta partición, o sea, cuantos más elementos yo ponga en la partición, más tramitos va a tener esta poligonal, y esa longitud de esa poligonal se va a acercar cada vez más. Hasta que pase ¿qué cosa? Y hasta que cuando esta cantidad de elementos tienda a infinito, o sea, sean muchos, esta poligonal, o sea, como es la longitud de esa poligonal, resulta que va a tender, o se va a acercar, o va a ser igual, en realidad en el límite va a ser igual al valor de la curva que estoy buscando. Entonces, esto más o menos es así, digo, yo lo que busco es la longitud de cada una de las poligonales Q sub i, ¿está bien? Eso va a ser justamente aproximadamente igual a la longitud del arco, el arco C sub AB, ¿está bien? ¿Y cuál es esa longitud de esos Q sub i? Bueno, es la sumatoria con i desde 1 hasta n de la norma de T sub i más delta T sub i menos G en T sub i. Porque la norma, o sea, estos son, acá lo vemos, ¿no? Tengo el vector G de T sub i y G de T sub i más delta i. El vector diferencia es esto. La norma de ese vector, perdón, a ver que no lo estaba mostrando. Este vector que está acá es el vector diferencia entre G de T sub i y G de T sub i más delta T sub i. La norma de ese vector justamente nos da, o nos daría, nos da la longitud de ese segmento. Y si yo hago la sumatoria de todas esas longitudes, lo que tengo es
la longitud de esa poligonal. Bien, eso por un lado. Y entonces, matemáticamente se dice así. Profe, perdón, ¿no me mostrás ahí lo último? Vale. Me quedé copiando el último renglón. Sí, sí. Gracias. Entonces, dice lo siguiente, que yo se los escribo, después se los explico, pero el conjunto de las longitudes de las poligonales correspondientes a cada una de las particiones tiene un supremo. Supremo que es el menor de las cotas superiores. Eso se llama supremo. Entonces, la curva C se llama rectificable. Sí, se llama, la curva es una curva rectificable. Y la longitud de C puede calcularse como justamente la integral entre A y B de la norma de G' de T diferencial de T. Esa sería la expresión que nos permite calcular la longitud de una curva. Digamos, no les voy a hacer la demostración, pero bueno, surge justamente para que vean un poquitito nada más, ¿no? Fíjense que acá yo tengo un vector, un vector que justamente me da el incremento de esta función vectorial. Esto sería como un delta G, ¿no? Si nosotros dividimos por delta t y multiplicamos por... Esto es aproximado, ¿no? Delta G, bueno, la norma de delta G sobre delta t por delta t. Fíjense que esto en el límite, ¿sí? Es el límite del cociente incremental de la función vectorial, ¿sí? Por lo tanto, esto sería la norma de la derivada de esa función, ¿sí? Que es lo que justamente aparece en esta formulita, ¿sí? Surge más o menos a partir de ese razonamiento, ¿sí? Pero es, digamos, justamente en base a lo que vimos. Entonces, bueno, esta es la fórmula que en realidad permite calcular la longitud de una curva. Entonces, vamos a llamarla a esta formulita 1 y vamos a decir, bueno, un ejemplo sería calcular la longitud. Profe, Sí, ¿un supremo no es el máximo de los superiores? es el supremo es el menor de las cotas superiores. Ok. Bueno, calcular la longitud de la curva, vamos a poner X, vamos a hacer esto, es súper simple, que es R coseno T, R seno de T, con T perteneciente al intervalo 0,2pi, ¿sí? Entonces, resulta que, bueno, justamente, fíjense que esta curva, como vimos, ¿no? Esta función es una función continua, y en el intervalo, la función G'
o si G', si esta la llamamos G, es menos R seno de t, R coseno de t, que como vimos en el ejemplo anterior es distinto de nulo, por lo tanto, nuestra curva C es una curva suave, y vamos a poder calcularle esa longitud. Entonces, para la longitud lo que tenemos que calcular es la norma de ese vector derivado, ¿no? Que en este caso es simple porque, bueno, es la raíz cuadrada de r cuadrado coseno cuadrado de t más r cuadrado seno cuadrado de t, que es justamente r. Entonces la longitud de la curva C es la integral entre 0 y 2pi de r diferencial de t, esto es justamente 2pi por r. Que, bueno, ya lo sabemos porque es la longitud de una circunferencia, ¿está bien? Esta es la longitud de la curva. Podríamos, supongamos que yo tuviera la misma g de t, pero definida en el intervalo 0, 4pi. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasaría con esto? ¿Qué pasaría si pasa con esto? Yo podría calcular la integral de 0 a 4pi de, bueno, r diferencial t, esto me va a dar 4pi por r, ¿está bien? ¿Cómo? O sea, esto en realidad no lo llamaríamos longitud de la curva, sino que esto sería la longitud del camino recorrido. La curva ahí también es 2pi por Claro, R y después se la repite curva veces. es la misma, la curva es la misma. Bueno, claro, ya no se los aclaré. Vamos a escribirla. R coseno t, R seno de t, pero con t perteneciente al intervalo 0, 4pi. Esto, lo que obtenemos acá, si aplicamos la fórmula, ¿sí? No es la longitud de la curva, sino que es la longitud del camino recorrido. ¿Por qué? Porque de 0 a 4pi, ¿qué es lo que pasa con esta curva? Y yo la recorro 2 veces, ¿está bien? O el móvil, si esto fuera una función desplazamiento, el móvil estaría recorriendo 2 veces la curva, ¿está bien? Entonces, esto pasa, nosotros creo que habíamos hablado, esto pasa para realmente calcular la longitud del arco de curva, la curva tiene que ser una curva simple. ¿Se acuerdan lo que era una curva simple? Eso sí lo habíamos visto. Que todos sus puntos eran simples, o sea que a cada punto le correspondía una imagen, puede ser. Exactamente, o sea, cada punto de la curva es la imagen de un único elemento del dominio, ¿sí? O sea, nada, podríamos definirlo como que la función vectorial G es una función inyectiva, ¿no? Fíjense que en este caso, todos los puntos son puntos dobles, porque son imágenes de dos elementos diferentes del dominio, ¿está bien? Entonces, cuando la curva es simple, ¿sí? La formulita, esta, A a B de la norma de G' de T, diferencial de T, me da la longitud del arco de curva. Si la curva no es simple, lo que me da es la longitud del camino recorrido por ese móvil. ¿Se entiende esto, chicos? ¿Sí?
Sí, sí, profe. Bueno, bien, entonces, nada, ese es un ejemplo de una curva plana súper simple, pero supongamos que, por ejemplo, otro ejemplo podría ser, o lo van a tener, calcular la longitud del arco de curva definida como intersección entre las superficies z igual a la raíz cuadrada de 1 menos x cuadrado menos y cuadrado con y igual a x en el primer octante. Este, entonces podría ser, qué sé yo, el enunciado, ¿no? de un problema. Que bueno, obviamente no es tan directo como el anterior, porque obviamente no tenemos la parametrización, entonces nada, hay que trabajar un poquito más en este ejercicio, ¿está bien? Pero bueno, básicamente, vamos a ver acá, ¿no? La fórmula, en la otra hoja, la fórmula es esta, ¿está bien? Para calcular la longitud. Por lo tanto, fíjense que lo que necesitamos es tener, si vamos a calcular la derivada de la función vectorial, justamente tenemos que tener nuestra g de t, ¿sí? Y tenemos que tener el intervalo, ¿sí? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es, a esta curva que está expresada como una intersección entre dos superficies, lo que tenemos que hacer es encontrarle una parametrización. La tenemos que parametrizar. Y bueno, después ya el ejercicio es simple porque ya después es aplicar la formulita y calcular una integral simple. Así que bueno, no tiene mucha cuestión. Pero bueno, por eso que nosotros en la otra parte, en la primera parte de la materia, aprendimos justamente a esto, ¿no? A pasar de una curva como intersección de dos superficies a encontrar una parametrización de esa curva. Bien, entonces nosotros vamos a necesitar nuestra g de t, que esta es una curva en el espacio, ¿no? O sea, va a ser una x de t, y de t y z de t, con t perteneciente a un determinado intervalo AB. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que encontrar. Bueno, ¿cómo vamos a hacer para parametrizar a esta curva? Primero podríamos hacer lo siguiente. Primero podríamos hacer un esquemita para graficar un poco qué es lo que tenemos ahí. ¿Cuál sería esta curva? A ver. Esto no es indispensable, pero bueno. Lo del primer octante significa que z tiene que ser igual a 1. Claro. No, primer octante es el octante en donde la x es mayor o igual a 0, la y es mayor o igual a 0, y la z es mayor o igual a 0. Es como cuando en el plano tenemos el primer cuadrante, que son las dos coordenadas positivas, en R3, el primer octante es aquel en donde todas las coordenadas son positivas. Bueno, y a ver, ¿qué sería esto? Esto es solo, nada, es a título. Elipsoide. Sí, más que un elipsoide. Fíjense que si uno podría elevar al cuadrado. ¿Podría ser una esfera eso, profe? Claro, esto sería una semiesfera. Porque si elevamos al cuadrado, fíjense que nos quedaría x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a 1. Entonces esta es una semiesfera. Y está cortada por ¿quién? Por el plano igual a x. El plano igual a x. Es un plano que, bueno, vendría así. Entonces, justamente, nuestra curva
el cachito de curva que necesitamos es exactamente ese. Sí, Bueno. profe, Sí, ahí escribió la I por la Z y la Z por la I. En las coordenadas. ay, perdón. Perdón, ahí está. En los ejes, sí, me confundí. Sí, para que no quede confuso. Sí, perfecto. Gracias. Bien, muy bien. Entonces, a ver, ¿cómo podemos parametrizar esta curva? O sea, yo digo que mi curva C va a ser la intersección entre z igual a la raíz cuadrada de 1 menos x cuadrado menos y cuadrado y y igual a x, obviamente con estas restricciones, ¿no? Con las coordenadas, las componentes positivas. Entonces, ¿cuál sería mi g de t? A ver. Seno cuadrado de t más el otro sería seno cuadrado, no, coseno cuadrado de t, coseno cuadrado de t, seno cuadrado de t. Mm, O sin el cuadrado, no me acuerdo bien. A ver, pero ¿por qué elegiríamos eso? Porque o sea, yo me estoy basando en que en 2 dimensiones la parametrización de una circunferencia es usar, o sea, sacar de trigonometría seno y coseno, buscar cuál va en cuál, y ahí tenés una parametrización de una Claro, pero, circunferencia. a ver, fíjate una cosa. Sí, eso está bien, pero eso siempre y cuando, o sea, nosotros usamos eso, siempre y cuando una de las superficies que contiene la curva sea una, por ejemplo, x cuadrado más y cuadrado igual a 1 o igual a un determinado r, ¿no? Sí, podríamos No pensar. sucede esto acá. Pero en este caso, si hay un cilindro que contiene esta curva, va a ser un cilindro o de eje X o de eje Y. No sé si me... Podría ser la primera coordenada t, la Claro, segunda t y la sí, tercera raíz de yo 1 menos 2t votaría al por esto. cuadrado. Digo, si yo llamo X igual a T, la Y también vale T, porque la Y es igual a la X. Y la Z es la raíz cuadrada de 1 menos, como X e Y son iguales, me quedaría 2T cuadrado. ¿Sí? Me parece que es más simple. A ver, podríamos hacer, lo que pasa es que tendríamos que encontrar, no sé, lo que pusieron recién, sería encontrar un cilindro, que tampoco sería un cilindro, sino que sería una elipse paralela de este. Podría ser, a ver. Sí, igual sí es mucho más complicado, hagámoslo de la forma más simple. Claro, o sea, podría ser, mirá, o sea, podría ser, lo podríamos hacer, porque, digo, yo sé que la superficie, la curva está, para que no te quedes con la idea. O sea, la curva es la intersección entre estas dos superficies. Bueno, la parte positiva, eso después igual lo tendríamos, ¿no? Pero fíjate que si y es igual a x, yo podría decir que acá me quedaría, que esto sería 2x cuadrado más z cuadrado igual a 1. ¿Está bien? Con y igual a x, o sea, esta sería otra forma. No estaría mal tampoco, ¿eh? Digo, este sistema, ¿sí? Lo podría reemplazar por este otro sistema. ¿Está bien eso, chicos? Son dos sistemas equivalentes. ¿Lo ven? Sí, sí. O sea que la curva esta, en realidad en vez de ser la intersección entre esta esfera y este plano, podría ser, que es lo que yo te decía recién, la intersección entre esto
que es un cilindro paralelo al eje Y. Esto es así. Entonces, si yo tengo este otro trazo acá, esto lo tengo acá, y yo tendría este, bueno, yo lo voy a dibujar acá en el primer octante, ¿no? Sería este cilindro y este otro plano. También podría ser, ¿eh? No está mal la sugerencia. Lo que pasa que, bueno, esto no es ¿lo ven, chicos, no? Esto que yo les acabo de decir, Sí, yo lo veo. ¿sí? ¿Lo ven? O sea, esto, bueno, habría que ver acá, esto es un 1, y habría que ver este punto, ¿cuál sería? Esta sería la ecuación de este cilindro, que es paralelo al eje Y, y después la intersección con el plano también me daría. O sea que yo podría tener, vamos a hacerlo, en vez de G de T, lo voy a llamar alfa de T, y lo vamos a parametrizar de esta manera también, podríamos hacerlo. Fíjense, ¿cómo parametrizaríamos esta elipse? Porque esto es una elipse, ¿no? Lo voy a dibujar acá aparte. Esto es X, esto es Z, yo tengo esto, X cuadrado sobre 1/2 más Z cuadrado sobre 1 igual a 1. Sí. ¿Sí? O sea que esto sería una elipse que tiene 1 sobre raíz de 2, este es el A, y B igual a 1. Esta sería la elipse. ¿Vale? Entonces, ¿cómo parametrizaríamos? ¿Se acuerdan eso? No es exacto, perdón, acá esto es Z, ¿no? Como este es A, o sea, esto es A cuadrado, ¿no? O sea, el A sería 1 sobre raíz de 2 por el coseno de T y 1 por el seno de T. ¿Está bien? Sí. ¿Sí? Porque fíjense que si yo paso el raíz de 2 multiplicando, y elevo al cuadrado x cuadrado más z cuadrado, me queda coseno cuadrado más seno cuadrado, que es 1. Y esto, bueno, tendría, entonces, bueno, si quieren lo podemos dejar así también, ¿no? También no estaría mal. A ver, esta otra sería 1 sobre raíz de 2. 1 sobre raíz de 2 lo voy a racionalizar como raíz de 2 sobre 2. ¿Me siguen eso? Sí. Sí, Multiplico y divido por raíz de 2. ¿Está bien? Después tendría acá la z, que vale seno de t. X vale esto, z vale esto, y la y es igual a la x, así que es raíz de 2 sobre 2 por el coseno de t. Con t perteneciente a qué intervalo. 0 pi sobre 4. No, pi sobre 2. Pi sobre 2. De 0 a pi sobre 2. ¿Está bien? En realidad esto, bueno, acá es muy fácil verlo digamos, con el grafiquito, pero en realidad, ¿cómo sería? ¿O cómo podríamos arribar a este resultado? Bueno, fíjense, esta es la parametrización de la curva. Yo, para hacerla completa, si yo hago t de 0 a 2pi, también tengo toda la curva, digamos, si yo considerara la esfera total, se entiende eso, ¿no? La esfera interceptada por el plano me da toda una curva cerrada, ¿no? Digamos, para arribar a este resultado, lo que yo tendría que aplicar es esto que está acá. Tendría que ver las condiciones son que x tiene que ser mayor o igual a 0, y mayor o igual a 0, y z mayor o igual a 0. Eso sale entonces de esto, fíjense. X es, bueno, raíz de 2 sobre 2, pero digamos, directamente tengo que
tiene que ser coseno de t mayor o igual a 0. En realidad la x y la y me da la misma condición, o sea, ni la miro. Y el seno de t mayor o igual a 0. ¿Está bien? Y justamente tengo que encontrar el valor de t para el cual esos dos valores son positivos, y eso justamente se da cuando. Y cuando t es igual a pi sobre 2. ¿Se entiende, chicos? Eso por, digamos, cómo tendríamos que proceder si no fuera tan obvio con el dibujito. ¿Lo ven eso? Sí. ¿Sí? Ok. Bueno, listo. Entonces, bueno, lo mismo, fíjense, si yo quisiera y hubiera trabajado con esta parametrización, ahí ¿cuál sería el intervalo de t? Ahí lo vemos mejor también, ¿no? Para la parametrización g, ¿qué tendría que tomar? Y que tendría que tomar t mayor o igual a 0, que es x. Bueno, la y obviamente es la misma, acá no hay diferencia, pero tendría que tomar esto, ¿no? Raíz de 1 menos 2t cuadrado mayor o igual a 0. De acá, yo sé que 1 menos 2t cuadrado tiene que ser mayor o igual a 0, o lo que es lo mismo, 2t cuadrado menor o igual a 1, o lo que es lo mismo, t cuadrado menor o igual a 1/2, o módulo de t menor o igual a raíz de 2 sobre 2, t variando entre menos raíz de 2 sobre 2 más raíz de 2 sobre 2, pero como t tiene que ser mayor o igual a 0, perdón, entonces me queda que t va a ser mayor o igual a 0 y menor o igual a la raíz de 2 sobre 2. Ese sería el intervalo si tomáramos la parametrización g de t. ¿Sí? ¿Me siguieron, chicos? Sí. Ok. Bueno, pero me parece que me gusta más la alfa de t. Entonces, si yo no sé qué les parece, pero me parece que es más linda. Nos quedaría menos raíz de 2 sobre 2 por el seno de t, menos raíz de 2 sobre 2 por el seno de t y coseno de t. Entonces, para la fórmula, lo que yo tengo que calcular es la norma de alfa prima de t. ¿Sí? Y esto va a ser la raíz cuadrada de ¿quién? Fíjense, acá nos va a quedar raíz de 2 sobre 2 al cuadrado es 1/2, ¿no? Sí. Sí. 1/2 del seno cuadrado más 1/2 de seno cuadrado es seno cuadrado de t, más esto que es coseno cuadrado de t. Esto es exactamente 1. Y bueno, lo voy a hacer acá chiquitito. Entonces, la longitud de mi curva C va a ser la integral entre 0 y pi sobre 2 de 1 por el diferencial de t, que es exactamente pi sobre 2. Me perdí un poco en lo de cuando hicieron la raíz y sumaron todo al cuadrado. ¿Por qué quedó así? Porque el alfa prima, la norma de alfa prima es la raíz cuadrada de las componentes al cuadrado. No, sí, eso lo sé, pero no Sí. entendí por qué quedó justo seno al cuadrado más coseno al cuadrado. Porque fíjate, cuando yo elevo al cuadrado esto, me queda raíz de 2 sobre 2 al cuadrado. Eso me da 1/2. Porque raíz de 2 al cuadrado es 2 sobre 4, es 1/2.
O sea, me queda 1/2 de seno cuadrado de t, más 1/2 del seno cuadrado de t. 1/2 más 1/2 es 1 seno cuadrado de t. Ahí está, listo. ¿Sí? Gracias. Más Y si usábamos la otra parametrización nos daba lo mismo, ¿no? Nos debería dar lo si mismo. usamos, exactamente, si hubiéramos usado la otra parametrización, sería lo mismo. Lo que pasa que miren, ya que estamos, lo vamos a plantear, fíjense, miren, la g de t era esta, ¿no? Era g de t es esta, si yo hubiera calculado g' de t, esto nos da 1, 1, y acá nos daría menos 4t sobre la raíz cuadrada de 1 menos 2t cuadrado. ¿Está bien? Esa es la derivada. La norma de g' de t es la raíz cuadrada de, bueno, 1 más 1, que sería 2, más 16t cuadrado sobre la raíz cuadrada, no, la raíz cuadrada no, digamos sería 1 menos 2t cuadrado todo al cuadrado. ¿No quedaría que no es al cuadrado ya que sacaste la raíz cuadrada? Saqué la raíz cuadrada. Ay, sí, perdón, chicos. Está distraída la profesora hoy. Raíz cuadrada, vamos a escribirlo bien prolijito. Más sería 16 t cuadrado sobre 1 menos 2 t cuadrado. Ahora sí. O sea que yo podría escribir entonces que la longitud de la curva C va a ser la integral entre. ¿Se acuerdan que para esa parametrización el t variaba entre esos dos límites? O sea, que la longitud va a ser la integral entre 0 y la raíz de 2 sobre 2 por la norma de g' de t, que es todo esto. ¿Sí? Bueno, horrible queda esto, ¿no? Una pregunta, cuando derivaste la raíz, ¿nos faltaría multiplicar por 2 abajo? Por 2 abajo me faltó el 1/2, sí, Claro. sí, el 1/2, así que acá me quedaría 2, o sea que acá me quedaría un 4. Sí, gracias. Bueno, nada, esto es bastante feo, ¿no? O sea, esto sería la integral entre raíz de 2 sobre 2, y si quieren, podríamos sacar como un denominador 1 menos 2t cuadrado, entonces quedaría 2 menos 4t cuadrado más 4t cuadrado sobre 2 de, me quedaría raíz de 2 sobre la raíz cuadrada de 1 más 2t cuadrado diferencial de 2. Bueno, esto es bastante feo, como ven, pero bueno, es una integral simple, ¿está bien? Es una integral simple de las que ustedes ya saben resolver de análisis 1. Como ustedes ya probaron análisis 1, ya van a poder resolver esto. Esto ya no pertenece a análisis 2. Pero bueno, ¿cómo resolverían esto? Sería bastante complejo, ¿no es cierto? ¿O no? ¿No sería evaluarla en cero y restarle lo que está en raíz de No, cero? sí.
Sí, pero primero tengo que resolver, tengo que encontrar la primitiva y después tengo que aplicar Barrow, sí, eso sí. Pero primero tengo que encontrar la primitiva de esta integral. Bueno, les voy a dar una alegría, en realidad. Una alegría, ¿por qué? Porque nosotros en esta materia, que ahora en toda esta parte, ¿sí? vamos a trabajar justamente con esto, ¿no? Resolviendo integrales, y lo que vamos a necesitar es específicamente el resultado, ¿no? O sea, nosotros igual ya sabemos que todo esto nos tiene que dar, no me acuerdo, lo que daba pi sobre 2. Fíjense que en realidad haber utilizado esto es bastante más complejo que haber utilizado la parametrización anterior, o mucho más sencilla. Entonces, esto está bueno porque este ejemplo nos permite ver lo importante de elegir una correcta parametrización en la resolución de este tipo de ejercicios. Pero, concretamente con esto, si yo lo hubiera, digamos, si yo hubiera definido esto y no me doy cuenta de la otra parametrización, hay algo que es importante y que tienen que saber y que ya ahora ya tienen que ir consiguiendo para la clase que viene. Es un librito, bueno, esto, chicos, por favor, bueno, nada, es un librito que tiene más o menos esta forma, y se llama Tabla de Integrales. La que yo tengo tiene muchos años, y bueno, nada, era de cuando yo estudiaba acá en la facultad, así que es como una reliquia, tiene muchos años. Pero bueno, en esta tabla van a encontrar, obviamente van a encontrar una versión bastante más nueva, y bueno, y van a tener que buscar, por ejemplo, en este caso, que tienen la variable que está acá al cuadrado. Ya, después vamos a ir haciendo algunos ejemplos. Ahora en esta no, porque nos va a llevar mucho tiempo, pero todas las integrales que van a encontrar tienen una cierta forma, ¿sí? Qué sé yo, integrales que tienen funciones, no sé, x cuadrado más a cuadrado, o integrales que contienen más adelante, tienen integrales que contienen, bueno, no aparece acá el nombre, integrales que contienen funciones trigonométricas, seno, seno cubo, bueno, es una tabla que se llama tabla de integrales justamente, y nada, ahí ustedes van a poder resolver, o con la ayuda de esas tablas, van a poder resolver en general cualquiera de las que se les aparecen. Entonces yo les propongo que para ya la clase que viene vayan viendo de conseguir esa tabla de integrales, que la van a tener que usar, para hacer los ejercicios, todos los ejercicios de ahora en más que vayamos viendo. No sé si todos, porque algunos van a tener integrales bastante directas, pero otros no. Y la idea va a ser justamente esa, no perder tiempo en la resolución de la integral. Aunque sí, obviamente, cuando sea el examen final, van a tener también un multiple choice, que van a tener que arribar a la respuesta. Entonces van a tener sí o sí que resolver la integral. Como les digo, muchas veces van a ser simples, integrales que son directas, pero muchas veces no, y en ese caso va a ser práctico que tengan esa tabla, ¿sí? Yo no sé ahora muy bien dónde la consiguen. Antes la podían conseguir, ahora también, pero se vendía en la librería de la facultad. Bueno, ustedes seguro están conectados con alumnos que cursaron cuatrimestres anteriores y bueno, les van a poder dar una idea de cómo conseguirla.
Para usarla, nada, no es muy difícil, ¿sí? Es como que, bueno, nada, tienen que... No es difícil, pero bueno, como digo siempre, tienen que haberla usado anteriormente al día del parcial, porque si no, el día ese no van a encontrar ninguna de las integrales, si lo buscan por primera vez ese día. Así que bueno, vayan teniéndolo, y entonces no nos vamos a preocupar demasiado por los métodos que ustedes conocían en análisis 1, porque directamente los vamos a poder hacer de esa manera. También otra, digamos, otra forma es la aplicación esa Wolfram Alpha, de la cual habíamos hablado. También tiene la posibilidad, les da las, ¿cómo se llama? Le da las primitivas, ustedes ponen la integral y obtienen la primitiva. Pero bueno, ojo, porque el día del examen, supuestamente no van a poder utilizar ese Wolfram Alpha, sino que van a tener que utilizar la tabla esa física. Así que bueno, eso es para que ya lo vayan considerando. Profe, Sí. acá justo buscando encontré una que es de la UTN, no sé si será la misma, tiene como 800 integrales. 800, sí, esa puede ser, sí, perfecto. Esa Bueno, se puede. ahora la mando al grupo. Claro, mandala al grupo, sí, buenísimo. Sí. Ok. Gracias. Así que bueno, nada, eso. Después igual vamos a ir haciendo algunos ejercicios, ya les digo, no ahora en particular, porque en realidad en este caso no vale la pena perder tiempo, porque nosotros el ejercicio este ya lo resolvimos de una forma más sencilla, utilizando, como habíamos visto, la otra parametrización, que bueno, nada, la integral salió redondita, era muy sencilla. Bueno, si tuvieran... Profe, Sí, ahí estuve intentando hacer esa integral, la última que sí. nos dio en Wolfram Alpha, y sí da el mismo resultado. ¿Da? Ah, bueno, menos mal. Entonces todo esto da pi sobre 2. Y le ponemos carita feliz porque dio lo mismo que en el caso anterior. Bueno, muy bien. Otra cosa, bueno, este ejemplo que vimos es lo que les va a suceder a ustedes. En general la curva, ¿sí?, va a venir en forma como intersección entre superficies, y lo que van a tener que hacer es encontrar una parametrización que se ajuste a esa curva, y en general, como decimos, encontrar una parametrización la más conveniente. Bueno, la más conveniente, eso lo van a ir aprendiendo o lo van a ir adquiriendo con la práctica. Y después, por ejemplo, si ustedes tuvieran esto, que se los voy a escribir, pero no lo vamos a hacer, porque así termino de completar un par de cositas, pero si a ustedes les dijeran lo siguiente, sea la región del plano, qué sé yo, de hallar la longitud de la frontera de D. Entonces, fíjense, vamos a hacer una esquemita. Fíjense, tenemos por un lado una parábola, ¿sí? Sería I mayor o igual a X cuadrado. La parábola serían los puntos que están por encima de la parábola, y los puntos para los cuales I es menor que X. Y menor a X es la recta, entonces la intersección, o sea, el conjunto de, bueno, son todos los puntos que quedan, bueno, acá la intersección es muy sencilla, es el 1, 1. Entonces, ¿cuál es la frontera de D?
¿Cuál es la curva frontera de esa región D? La recta por la recta por arriba y la curva por abajo. Claro, o sea, la frontera de D sería este tramito de parábola entre 0 y 1 y este tramito de este segmento de recta también entre 0 y 1. Entonces, qué sé yo, si llamamos C1 y C2, ¿sí? Resulta que la frontera de D es justamente una unión, ¿sí?, entre dos curvas suaves, ¿está bien? Es lo que habíamos visto, esa curva, la curva C, que es la curva frontera de D, es una curva suave a trozos. ¿Está bien? Porque es la unión de dos curvas suaves, ¿sí? Porque justamente acá tiene dos puntos en donde la curva no es suave, ¿no? Y entonces, bueno, simplemente en estos casos, la longitud de la curva C, como la C es la unión de dos curvas, la longitud va a ser la suma de las longitudes de cada uno de esos dos tramos de curvas que componen la curva. ¿Está bien? O sea, no lo voy a hacer, pero digamos, uno tendría que resolverlo, ¿no? Parametrizando. A ver, nada, esta curva es sub 2, la verdad que directamente la longitud de la curva es un segmento, ¿no? Así que eso ya sabemos cuánto sale, no hace falta ni calcularlo con una integral, ¿sí? Pero la curva C sub 1 sí, ahí tendría que parametrizar esa parábola y bueno, aplicar la formulita que aplicamos anteriormente. ¿Está bien, chicos? O sea, simplemente es igual van a ser ejemplos después en la práctica, pero digamos, más que nada para que vean eso. Cuando tengo una curva suave a trozos, la longitud se calcula como la suma de las longitudes de cada uno de los tramos que componen esa curva suave. Bueno, entonces, antes de entrar de lleno a las integrales de línea, vamos a definir esto. Vamos a definir la abscisa curvilínea. Abscisa curvilínea. En general, la abscisa, ¿qué era? ¿Se acuerdan, no? O sea, si ustedes tienen el eje X y el eje Y, las abscisas, ¿qué son? Yo tengo un punto XY, la abscisa es la coordenada X, ¿no? Es esta longitud, la longitud que se mide sobre el eje X a partir del eje 0, del punto 0, ¿no? Obviamente si la abscisa está digamos, en este sector, a la izquierda del 0, esta coordenada va a ser negativa, ¿no? Esa es una abscisa, pero ahora vamos a ver lo que se llama abscisa curvilínea. Bueno, entonces, dijimos que si nosotros tenemos una curva parametrizada por una función vectorial, con t perteneciente a un intervalo, que eso es lo que lo podemos llamar el intervalo AB, resulta que definimos, o se define, abscisa curvilínea a esto. La llamamos S, a esa abscisa curvilínea, es la integral entre A y T de la norma de G' de T diferencial de T. Esto es lo que se llama abscisa curvilínea. ¿Está bien? Fíjense que
en realidad es muy parecido a lo que vimos antes. Lo que pasa es que, fíjense que cuando yo resuelva esto que está acá, todo esto me va a quedar una función de la variable t. ¿Eso lo ven? Sí, sí. Porque, fíjense, si esta integral, ¿no? Supongamos que esta integral tiene una primitiva, que yo la llamo g de t, si yo puedo decir que esta integral tiene una primitiva que yo tengo que evaluar entre a y t, ¿está bien? O sea que esto me va a quedar, qué sé yo, g de t menos g de a, esto va a ser un número, ¿no? Entonces, esto es lo que yo acá llamé phi de t, es una función que depende de la variable t. Bien, ahora, no me queda un número, sino que me queda en función de t, ¿está bien? Entonces, esa s, como dijimos, es una phi de t. ¿Me podés mostrar un segundito la última parte? Sí, sí. ¿Listo? Sí, profe, gracias. Ok. Entonces, yo sé que S es igual a una phi de t, o sea, la abscisa curvilínea es una S de t. ¿Cómo es? Esto como es, digamos, esta función, a esta función yo le podría calcular el diferencial de S. ¿Está bien? Es como yo tenía una y igual a una f de x, podía calcular el diferencial de y como y', o sea, en este caso sería s' por el diferencial de t. Pero justamente s' es phi' de t, yo llamé s igual a phi de t. Y fíjense que ese phi' en realidad es justamente la norma de g' de t. Porque es justamente la primitiva, ¿no? O sea, S' es g' de t. Entonces, yo finalmente puedo decir que el diferencial de S es igual a la norma de g' de t diferencial de t. Y a esto se lo llama, esto es muy importante, este es el diferencial escalar de longitud de arco de curva. Longitud de arco de curva. ¿Sí? Es el diferencial de longitud de arco de curva. O sea, en realidad, fíjense, lo que nos estaría dando esto es justamente cuánto mide un pequeño diferencial de arco, un diferencial, un cachito de arco, porque justamente fíjense que si uno esto lo integra entre A y B, es lo que nos da, lo que vimos la formulita anterior, ¿sí? O sea, si yo tengo la curva, o sea, supongamos que esto era A y esto es B, este pedacito, este arquito, tiene una longitud diferencial S. ¿Bien? Obviamente, si yo sumo todos estos diferenciales, ¿sí? Lo que obtengo es la longitud. Por eso, cuando hago la integral de este diferencial S a lo largo de toda la curva, lo que obtengo es la longitud de ese arco de curva. Tengo la longitud del arco de curva, pero este pedacito
es el diferencial de arco de curva. Eso es como en una variable, ¿sí? Esto es x, ¿no? Este cachito es un delta x o diferencial x, esta longitud, ¿no? Es como si a este eje x, ¿no? Lo torcemos, ¿sí? Lo torcemos, entonces tenemos esto, ¿no? Tenemos la longitud, que podría ser toda la longitud del intervalo AB, ¿no? Y cada uno de estos pedacitos, ¿no? Se llaman diferencial X, en este caso sería el diferencial de X. Y vamos a ver otra cosa más todavía. Fíjense lo siguiente, vamos a hacer este esquemita, ¿no? Yo, supongamos que acá tengo T sub 0, acá yo tengo un delta T o diferencial de T, que es lo mismo, y fíjense que, bueno, vamos a hacer un dibujito parecido al anterior, ¿no? Fíjense, si yo tengo ¿sí? Este punto, resulta que si yo aplico G de T sub 0, obtengo este punto que está acá, ¿sí? Y yo podría calcular S sub 0, fíjense, la integral, o sea, la longitud, o el diferencial, o perdón, la abscisa curvilínea es S, la integral entre A y un determinado T de la norma de G' de T, ¿sí? Fíjense que si yo considero el intervalo I, ¿sí? Por ejemplo, bueno, un intervalo AB, ¿no? Cualquiera, pero considero un T sub 0 como origen, entonces esto yo voy a tener la integral entre T sub 0, que lo considero como mi origen, ¿sí? Voy a considerar acá, hasta T sub 0, ¿sí? De la norma de G' de T, diferencial de T. ¿Esto cuánto me va a dar? ¿Cuánto me va a dar esa? 0. 0. Entonces, este punto tiene como abscisa curvilínea S sub 0. S sub 0 que vale 0. En realidad es como si yo estuviera acá. Es como si yo estuviera en el origen, en el eje X. ¿Sí? El origen, ¿sí? Tiene longitud 0. Ahora fíjense, supongamos que yo tomara ¿qué sé yo acá? Un T sub 1. ¿Está bien? Un T sub 1, digamos, a la derecha de T sub 0, ¿no? Entonces, digo, mi S sub 1 va a ser la integral entre T sub 0 y T sub 1 de la norma de G' de T, diferencial de T. Todo esto, ¿sí? Como este T sub 1 es mayor que T sub 0, resulta que toda esta integral, ¿cómo me va a dar? A esta lo voy a llamar S sub 1, ¿no? Yo voy a tener esto, este va a ser el G de T sub 1, ¿está bien? Y entonces, la S sub 1 va a ser justamente, fíjense, nosotros vimos que esto es como si yo pensara como que este S sub 1, ¿qué es? Es la longitud entre el S de T sub 0 y perdón, el G de T sub 0 y el G de T sub 1, ¿no? Como vimos recién, la longitud de un arco entre T sub 0 y T sub 1. O sea que sería la longitud de este arco, que fíjense como T sub 1 va a ser mayor que 0, S sub 1 va a ser justamente mayor que 0. Si en cambio yo tomara un T sub 2 a la izquierda de este T sub 0 y calculara S sub 2 como la integral entre T0 y T sub 2
de la norma de G' de T, diferencial de T, vamos a poner así, esta T sub 2, si yo calculo G de T sub 2, me da este punto, y esta S sub 2, a ver que no lo estoy mostrando, esta S sub 2 me da la longitud de la curva entre T sub 0 y entre G de T sub 0 y G de T sub 2. O sea, me daría esta longitud. ¿Bien? Esta va a tener una S sub 2. Ahora bien, como T sub 0 es menor que T sub 2, toda esta expresión va a ser, bueno, esta era mayor que 0 y esta es menor que 0. O sea, voy a tener un numerito, justamente un numerito, pero va a ser negativo. Entonces, fíjense, es lo que yo les decía recién. Esto es como si yo tuviera un eje que tiene el centro acá, que va hacia las longitudes positivas o S positiva, y estos valores de S son justamente las abscisas curvilíneas, ¿sí? Es justamente la longitud, es como si yo hubiera, por eso como yo les digo esto, ¿no? Yo tengo este segmento, ¿sí? Y lo curvo, ¿sí? De manera que coincida con esta curva, y bueno, estas longitudes o estas abscisas, ¿sí? Me van dando las longitudes respecto de este origen, ¿sí? De cada uno de los tramos de curva. ¿Está bien? Bueno, eso es lo que se conoce, digamos, como abscisa curvilínea. Bueno, muy bien. Esto sería como la introducción, ¿sí? No sé si les quedó más o menos claro esto, chicos. O sea, sería como la curva de imagen, no sé. Sí, o sea, la curva, la G de T, o sea, nosotros tenemos la curva C, viene dada por la función vectorial G de T. Eso, nada, que funciona como, que funciona, digamos, tomando los valores de T, esto ya lo que vimos recién, ¿sí? Lo único que introducimos es justamente este concepto, ¿no? Que es, fíjate, si nosotros caminamos por este eje, ¿no? Por el eje T, y tomamos a este como origen, ¿sí? Cuando nosotros vamos tomando, esto es como si fuera el eje X, ¿no? Yo tomo a esto le pongo X y a este T sub 0 lo llamo 0, que es el origen de mi recta, ¿sí? Los valores que están a la derecha son valores positivos, y los valores que están a la izquierda son valores negativos, ¿no? O sea, eso, nada, como cualquier eje. Ahora, y este T sub 1, si yo en la recta, si este es el eje del tiempo, ¿no? Tengo acá tiempo 0, y tomo acá el tiempo, qué sé yo, T sub 1 igual a 3, ¿sí? Digo que acá pasaron 3 segundos respecto de este origen, ¿está bien? Eso es, nada, es como lo que nosotros ya sabemos, ¿está bien? O está a una distancia 3, en las unidades que uno quiera, supongamos que fueran segundos o metros o lo que fuera la unidad, pero está a una distancia 3 positiva respecto de este origen. Bueno, estas abscisas curvilíneas que nosotros definimos como, acá, a ver dónde está la definición, la definimos acá, esta abscisa curvilínea, ¿sí? Lo que me da es justamente, es como que me genera que este eje que yo tengo acá, se transforma, o sobre la curva, que es la imagen de esa función vectorial, yo podría considerar que en esta curva, el origen de esta curva es esta, y yo voy caminando en forma positiva hacia este lado, y cada una de estas abscisas curvilíneas que yo determino, me dan justamente la posición
de cada uno de los puntos de la curva respecto de este origen. ¿Está bien? Si están hacia este lado, son positivas. Si los puntos están de este otro lado, los puntos tienen una coordenada negativa. Es como les dije recién, es como si yo torciera este eje, lo pusiera con la forma de la curva C, y voy teniendo las distintas abscisas a lo largo de esa curva. Bueno, esto se usa mucho en algunas disciplinas. Ya la clase que viene les voy a ir contando un poquito más sobre eso. Así que bueno, en principio dejamos acá, chicos. Dejamos acá. Yo voy a dejar de compartir, voy a